Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Comenzaremos en Ratones de Biblioteca con Teresa Bedul y Manuel Cano Ruiz Ocaña para deleitarnos con términos y palabras de lo más rimbombantes que a día de hoy están prácticamente en desuso. Hablamos de palabras de lo más curiosas y divertidas, como bien pueden ser superferolítico, adjetivo que significa excesivamente delicado, fino, primoroso, o por ejemplo, zorrococlo. Ojo, las palabras que me traéis, zorrococlo, Dios mío, que entre otras cosas puede significar un gesto exagerado y fingido de afecto. ¿Ah, sí? Sí, vale. Sí. A partir de ahora no te voy a dar abrazos zorrocloclos. Ah, bueno, ¿Es que zorrocloclos o zorrococlos? Zorrococlo. 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 Vale. Bien, o, por ejemplo, sígueme pollo, que son unas cintas de colores que como adorno llevaban las mujeres dejándolas colgar en la espalda. Como digo, palabras raras, altisonantes, que yo sinceramente no había escuchado en mi vida. Buenas tardes, Teresa, por cierto. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jota. Teresa no es, por cierto, es Teresa Abedul. Ah, vale. ¿Qué más da? No da igual, porque es que Abedul, déjame explicar esto, que lo tengo que contar Ay, a los señor. oyentes. Ya Sí, está aquí no, mi es que amigo, claro. Mi amigo Sí. interrumpiendo. Bueno, es que otra Abedul, vez. quiero que los oyentes sepan realmente por qué Teresa sabe tantas cosas, cosas secretas y tal. Porque es que Abedul, del Abedul, se sacaban los palos de las escobas de las brujas. Ya. La madera de las escobas de las Por brujas eso tengo era un de amigo Abedul. que me dice, tía, yo pensaba, no sabía que eras tan bruja, pero la Claro. verdad, tú no viajas en escoba, viajas en robot aspirador. Bueno, pero para que lo vayas, creo que vas a contar esta Sí. curiosidad y otras en el futuro. Pero, En 2 o 3 semanas. Y no tiene que ver con AB. No, una es con V y la otra con B. Sí, y es ave ese de pollo de la tirapollo sí. este que has dicho Como ahora, el que tren, no sé, como como el el tren. tren ese, sí, Claro, ese que claro. lo El tren inventamos. ese que pusiste. Sí, el nombre, que sí, hace diseñaste tiempo. Cuando tú yo me el dedicaba a logo. la publicidad, sí. Bueno, Sí. el caso Gracias, es que... Jota, por echarme un capote. Bueno, pero el seguimos. dul es lo del flan. Había un flan cuando yo era más pequeño que Sí, era flan dul, es dul, ¿no? dul. Ya no existe, ¿no? ¿Siguen? Sí, ¿Siguen existiendo? Sí. Siguen Pero no existiendo. son míos, ¿eh? Qué cosas. Ah, Bueno, no, venga, no. chicos, a ver, que estamos todavía con el sumario. Bueno, y continuaremos con Temalunáticos junto a Emilio Porta y Gabriel Monte Vado, con 25 años de experiencia en servicios de inteligencia, para hablar de los temas curiosos e inquietantes que muy pocos conocen. Espías psíquicos. Sí, eso he dicho, espías psíquicos. Y aunque a todos nos suene un poco absurdo y nos haga recordar aquella película titulada Los hombres que miraban fijamente a las cabras, de Grant Heslop, con George Clooney a la cabeza, por cierto, veremos que de humor no tiene tanto cuando nos preguntemos: ¿es posible, sin desplazarse físicamente, llegar a ver acontecimientos en lugares distantes o incluso pasados? Así que veremos que durante la Guerra Fría, entre 1976 y 1995, la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, y la CIA iniciaron un programa al que el gobierno de los Estados Unidos destinó nada más y nada menos que 20 millones de dólares, que ya quisiera haberlos ganado yo. Sí, no, o haberlos tenido trampa ahora para lo del muro. Yo sé. Claro, Sí, también, bueno. sí. Y bueno, para la investigación paranormal, ¿se puede espiar a través de la telepatía? Si fue fructífero o no, lo veremos después, nos reiremos a ratos y en otros nos pondremos más serios. Buenas tardes, Bueno, buenas tardes. Una pregunta, una curiosidad. Con ese psiquismo y esa historia que vamos a contar y tal, que nos lo va a contar Gabriel Montevado, que es un experto absoluto, que no solamente, como dices, casi siempre
que tuvo 25 años de servicios de inteligencia, sino que tiene otros 25 más de inteligencia pura sin servicios. Muchas gracias. Estás exagerando, me temo que estás exagerando. Bueno, buenas tardes, Gabriel Montevado. Y buenas tardes, yo también te contesto. He de decir que los 20 millones de la época son mucho más ahora, equivalentes a los de ahora. Pero bueno. Desde luego que sí. Así que bueno, chicos, comenzamos con ratones de biblioteca. Ratones de biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, como ya comentaba hace unos momentos, en Ratones de Biblioteca, junto a Teresa Abedul y Manuel Cano Ruiz Ocaña, nos reiremos con algunos términos impronunciables, porque de verdad que es que cada programa me lo ponen más difícil. Así que bueno, pues vamos a hablar de palabras pues desternillantes, como bien pueden ser superferolítico, zorrococlo. Oye, desternillante también es una palabra rara. Teresa, apúntatelo. Viene de esternón, eso ya te lo digo yo, no necesito desternillante. Viene de esternón. O sea, Perdón, Sí, Jota. y Es que a mí sígueme pollo. Bueno, sígueme pollo. Entonces, bueno, Eso, como digo, unas sígueme palabras pollo. de verdad rarísimas que me traéis hoy pareja de dos. O sea, yo es que de verdad que no lo he oído nunca. Buenas tardes, Teresa Abedul. Hola, Jota. Buenas tardes, Manuel Cano. Buenas. Hola, Manu. Bueno, todo vuestro, jóvenes. Bueno, gracias, Jota. Gracias, Manuel, por dedicarnos esta tarde. Nada, un placer, como siempre. El placer es nuestro. Bueno, como decía Jota, nuestro idioma es rico, precioso, preciso y querido. Hay palabras inventadas como supercalifragilístico, otras que han llegado para quedarse, otras que se denotan puro esnovismo, otras por moda, otras por el contrario tienen una vida efímera y pasajera. Esta tarde vamos a recuperar palabras que han tenido abolengo y ahora mismo languidecen. ¿Abolengo de dónde viene? De abuelo. Anda, no te he pillado, ¿eh? No, es verdad. ¿Es verdad? Yo si no Abolengo. lo sé te digo, lo busco. Ujú. Vamos a por la palabra maravillosa que ha dicho J de superferolítico. Venga, vamos con Esta ello. palabra pasó de ser peyorativa a ser una alabanza. Superferolítico es un adjetivo que significa excesivamente delicado, fino, primoroso. Hubo una época en la que esta palabra estuvo en boga, aunque pasó de moda hace un tiempo. En sus días de gloria, superferolítico perdió ese sentido peyorativo que le aportaba excesivamente delicado, para usarse como un superlativo intensivo, que no intenso, con el sentido de lo mejor de lo mejor, de modo que lo que entonces resultaba superferolítico era fenomenal y estupendo. O sea, que hay mujeres superferolíticas. Sí, Por Yo sí. ejemplo, conozco algunas que son... Sí, yo también. Alguna yo también. por ahí sí, sí. que es Bueno, superferolítica. tú las Sí, conoces sí. más que yo, pero vamos, yo las he Sí, visto. Las hay. Las hay. Yo las conozco pues, sí, más profundamente, quieres decir. Sí, ¿no? quiero decir, sí. Manuel, por favor, sigue. Bueno, pues vamos con la otra gran palabra. Sí, que es Manuel. zorrococlo. Zorrococlo, Cuidado venga, a ver. con lo que vas a decir, Manuel. Calma, que calma. suena No. subidita de tono. La realidad no es tan mala. Bueno, aparece ya en el diccionario académico en 1739, con la siguiente definición. Adelante. Que dice, una especie de nuégados en forma de canutillos que en el reino de Murcia y en La Mancha llaman así. Nuégados en forma de canutillo y no está subido de tono. Ay, por Dios. No, sigue, es que, entre otras cosas, No. habría que explicar lo que son nuégados. Es un Sí. dulce. Es un dulce. Es un dulce. Ah, sí. bueno, pero contalo. No Fíjate. todos los, Es no un todos los dulce. oyentes saben que es un Sí, sí, nuégado. Yo es un tampoco lo dulce sabía. típico manchego. Bueno, y en el diccionario de 1992 vuelve a aparecer. Coloquialmente, zorrococlo es un hombre tardo en sus acciones y que parece un tanto bobo, pero que no se descuida en su utilidad y su provecho. O
sea, es un tonto que sirve para algo, Sí, en resumen, ¿no? básicamente, sí. En Yo resumen. te prometo que como se me Resumiendo. cruce alguno conduciendo y tal, abro la ventanilla y Llámale. le llamo zorrococlo. Va a poner una cara, Hay que grabarlo, eso. bueno, va a poner una cara absolutamente. Sí, sí, y sí. cuando diga, ¿y eso qué es? Y digo, usted Busca. escuche Planetas y Atlántida y se enterará de cosas que no sabe. Bueno, creo que tiene otro significado. Tiene ¿no? más significado, sí. Mira. Venga. El segundo dice que es el gesto exagerado y fingido de afecto, ¿vale? Pero bueno, en realidad, como España es tan grande, es diversa y es variopinta, dependiendo de las zonas, pues... Es más tiene- variopinta que diversa. sí. Sí, cierto. Bueno, no, es muy diversa, es muy diversa. pero es más muy variopinta. diversa, pero últimamente es tan diversa que se está convirtiendo en variopinta. variopinta, sí. Pero bueno, en Villafranca de los Barros... En la provincia de Badajoz, en Villafranca de los Barros, zorrocoglo se emplea en el sentido de tratar a alguien mejor de lo que se merece. Hacerle la pelota, vamos. Tener con él consideraciones exageradas. Y en Valverde del Camino, en la provincia de Huelva... Donde los votos. Donde los votos de Valverde del Camino, que Sí. se hacen votos maravillosos. Sí, votos. Muy bonitas, además. Sí, sí. Se usa cuando por la mañana se está muy a gusto en la cama, sin ganas de sin ganas de levantarse, perdón, y se dice, estaba allí, a zorrocoglo. No. Bueno, de momento, Manuel, En vez de no traerle, vamos en vez de mal. traerle el desayuno a la cama le llevan un zorro coclo. Le estamos dando unas acepciones especiales muy nuevas. Manuel, esto no empeorará, ¿no? De No. momento va bien. Va el que a mí me ha parecido más curioso, que es en Canarias. ¿Vale? El zorrocoglo era el marido de una mujer que acababa de dar a luz. O sea, ¿vale? de la zorro cocla. Exacto. No, que va, ya quisiera la No, mujer. ahora No, verás que el va. es que no. zorrocoglo es solo él, ¿eh? Ah, solo él, solo él. Este se metía en la cama, recibía todas las atenciones como caldito de gallina vieja, carne roja, chocolates y mimos por doquier, mientras su mujer se ocupaba del recién nacido, de las visitas y de las tareas de la casa. Y entonces se decía, al llegar una visita, ahí está el zorrocoglo metidito en la cama. Más bien diría la mujer, ahí está el zorro merridito en la cama. Sí, lo diría con O otro cantando tono. en plan, Y como la lo de palabra que Palmera, sube la palma. Zorrococleando. Y tráeme un Zorrococleando. Lo estáis complicando zorrococlito, esas cosas. Bueno, ahora que vamos con cantan en la Canarias, tan palabra bonitas, tan de bonitas. sígueme, pollo, que no quiero decir sígueme. Ahí no pollo. voy a emplear el femenino. Son unas cintas de colores. No pensemos el femenino de sígueme pollo, no lo vamos a pensar ni a decir. Teresa Pero vamos a dejar a Teresa que diga el masculino. Sí. Teresa también, Venga. también nos puede decir Teresa de dónde viene gilipollas, con perdón. Bueno, también sí. Y no pasa nada porque está en femenino. No Pero además pasa es nada. que no es taco, gilipollas No, 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 es taco. no es Era un taco. señor que tenía dos hijas Sí. Ah, sí, es en verdad, edad sí. casadera Eran- y antes Gil cuando y- yo era Claro, pequeña me sí. acuerdo que se Eran encontraba dos un- pollitas casaderas y Claro, las pero es que yo me presentaba. acuerdo sí. cuando era pequeña, tendría 10, 12 años, Sí. Sí. mi madre se encontraba con alguien y primero me colocaban bien el sombrero, me tiraban del moflete y decían, está hecha una pollita. Y yo decía, Sí. mamá, ¿por qué nos comparan con unos pollos? Y mi madre Ah. decía, aquí es costumbre, aquí es costumbre. Tu madre, Y tu me madre, daba tu una madre, rabia. Tu madre te cuidaba mucho entonces, porque en aquella época, evidentemente, el significado era distinto. Era más otra cosa. Bueno, pero... no, era pero- una niña de 10, 12 años que iba creciendo. Claro. Y el Y señor... tenías mofletes, Cocholita. porque ahora no tienes Sí, mofletes. no, pues debía tener mofletes, porque me acuerdo que me tiraban con Ah. ganas. ¿Y Bueno, ¿Cómo se casi- llamaba esa niña, dices? Teresita. ¿Cómo? María Teresita. No, ¿cómo se llamaba esas niñas, dices? Pollita. Pollitas. Pollitas. Pollita. El señor se Pollitas, llamaba bueno. Gil. Gil. Sí. Claro, llamaba que- Gil, Y entonces decían, cuando le venían a venir decían, ahí viene Gil Y y, sus pollas. pollas. Claro. Y como las niñas eran como eran y en el señor también, pues se quedó ya como algo despectivo. Bueno, dicen que las niñas eran feitas. Repelentes, además. Las estamos Bueno, os dais poniendo a caldo, ¿eh? cuenta que ratones se está convirtiendo Sí, ya sí, en bueno, algo en la que vamos con participamos el sígueme todos. pollo, que veréis que Una Bueno, sección sígueme, erótica pollo. ya, se está convirtiendo. Sígueme, en pollo, a ver, ¿qué para pasa? nada. ¿Qué le No pasa? A decimos ver. nunca palabrota. Seguimos. A ver. Bueno, pues el sígueme pollo, todo escrito junto. Sí. Son unas cintas de colores que como adorno llevaban las mujeres, dejándolas colgar en la espalda. El traje de fallera lo lleva y además muy bonito. Y los de la tuna. No, los de la tuna llevan Cintas de colores. Cintas y escarapelas. Y Claro. además cada Y no cinta son se la ci- regala una chica. Sí, Iba sí, escrita, sí. una pollita. Mi institutriz regalaba los tunos Ah, vale. ¿de qué eran? De forestales. Ah, vale.
Vale. Porque No, tenía sigue, sigue. una amiga con un hermano en Forestales y la tuna venía a tocarnos la tuna. Los a forestales son los rondarnos. que venden en Navidad los abetos estos, ¿no? Las ramas y tal. Bueno, Bueno, seguimos. qué lástima que ya no se usen esas cintas. Pero bueno, esto no del todo cierto no es. Esta expresión de sígueme pollo podría recuperarse en la aviación comercial. Los coches que guían a los aviones desde la pista de aterrizaje hasta el lugar que les han asignado tienen un luminoso Sí. a la espalda que dice «Follow me». ¿No sería más nuestro que escribiesen «Sígueme pollo»? Aunque Pues sí. conserven el Perdonadme, luminoso. perdonadme. Oye, y por pero cierto, ¿cómo se escribe en follow inglés? me- ¿Cómo se escribe en inglés follow me? ¿Alguien lo sabe? Follow me. No, o no, follow no me, sé. follow ¿Cómo me. se escribe? No sé, pero me suena también muy raro. Sí. Me suena también muy raro lo de Follow follow Seguro que me. Teresa lo sabe o Manuel. Mira, ¿Cómo se Manuel, escribe? Manuel, Follow me, ¿cómo se Manuel, qué escribe mal en inglés? pensado lo que habrás pensado. No era por ahí. FOLLLOW. Sí. No era por ahí, no era por ahí. No, pero ¿cómo se escribe en inglés? ¿Lo sabes? Bueno, ¿Qué yo lo estamos sé. diciendo? FOLLOWME. Ah, no, sí, pero ¿cómo se lee? ¿Cómo se Follow me. pronuncia? Follow me. Ah, bueno, vale. Follow me. Bueno, da igual. Dudado de mi Da igual, no delicado queréis, inglés. no queréis, venga, Pero venga. mi director ha dudado de mi delicado inglés. No Ya. me lo puedo de creer. Seguimos. Menos mal Manuel, menos mal sigue. que tenéis aquí un traductor diplomado. Bueno, vamos con las siguientes, que es córcholis. Córcholis. Que es una palabra Muy bonita. que encubre palabras que pueden ser bien sonantes, pero mal aceptadas, como puede ser, por ejemplo, caramba, caracoles, caray, y que derivando Y el que a... acabamos de decir de gilipollas. Mira cómo le ha gustado a Teresa, Sí, le ha sí, gustado, sí, ¿eh? sí. Le ha Ese gustado. es el concepto, sí. A ver. Que acaban siendo pues rumbos más groseros y que encubren palabras que son claramente malsonantes. Es un poco hipócrita esta palabra, porque en realidad es una interjección artificial que se adapta a la moral al uso y que encubre solo la forma, no el fondo de lo que detrás estamos tapando con esta palabra. Pero ¿de dónde viene corcholis? Viene de corcho y lis o algo, ¿no? No, ahora en serio, ¿eh? Ahora en serio. Corcho y flor de lis. Flor de lis, Una ¿no? flor de lis de Cuidado con corcho. lo de- Oye, oye, cuidado pues, con lo que decís, De chicos, corcho ¿eh? tiene que venir, ¿no? De corcho tiene que venir. Bueno, ¿viene de ahí? ¿Viene o no viene? Pues mira, ha quedado claro que Manuel va a continuar. Y que no me lo dice. Bueno, pues Venga, de, sigue, de sigue, Jolín, Manuel. de Jolín no te escapas. Jolín, ¿de dónde viene Jolín? Pues igual de bonito de Jolie de francés. Digo Bueno, yo, ¿cómo te has escapado? Apúntala para la semana que viene. Apunta Jolín para la semana que viene. De todas formas, queda claro que en las lenguas los tacos son una parte expresiva del lenguaje fundamental y tiene un valor lingüístico importante. Y una curiosidad, María Moliner no incluyó las palabras malsonantes en la primera edición de su diccionario del uso del español. Y bueno, finalmente se acabó arrepintiendo porque en la segunda edición sí que se incluían. Se lo preguntaré por qué, porque yo conozco a María Moliner. Sí, soy un amigo suyo, sí. Bueno, ahora la palabra que os voy a contar me resulta muy vecina. Sí. divertida, Bueno, graciosa, que no está, que no vive ya. Bueno, que es Juguetona. una broma. útil, limpia. A ver. Y sin embargo, al ponerla en práctica, pierde todo su glamour. Me refiero a una pera de color teja con una goma y al vocablo lavativa. Lavativa. Ahora No, se yo usa- pensaba en otro tipo de peras, pero bueno. Lavativa. Pero con Vamos a una seguir goma también y con color esas teja, peras. J, Lavativa. color, A mí me color suena teja a- con una goma. Lavativa. Se usaba también para sacar los mocos a los niños. Bueno, esa pera. ya empezamos Sí, como la sí. semana pasada. Acordaros que me ¿Qué? enfadé muchísimo y amenacé con irme del programa si seguíais en ese tono. Mocos. Y ya, Tú te vas, yo mocos, me voy. lavativa, Ah, todo ese tipo de cosas. Mocos. Quiere que me vaya. Mocos Jota, verdes y oye, otra espesos. vez. Bien, bueno, vale, a seguir. Bueno, seguir. ahora se usa más Venga, la palabra enema. Sí, parece una palabra de bebé. Enema. Suena como a nene quiere más. Sí. Nene quiere más enema. Nene, sí. nene. La lavativa. A pues, Marilyn, así no. Marilyn utilizaba los enemas, por Sí. cierto, sí. ¿Marilyn Lavati- Monroe? Marilyn Monroe, sí, No me digas. para utilizar cierto tipo de drogas, sí. Bueno, Pues, la lavativa, sí. pues Se es me ha caído sinónimos contra el equipo, era una más especie de mis técnicos si ídolas. cabe, como son la palabra clister o la voz ayuda. Ahora os lo explico, si la risa y las lágrimas me lo permiten. Venga. El término lavativa aparece en el Diccionario Académico del año 1734, definida como cierto género de ayuda medicinal que se compone de leche y otras cosas frescas.
Parece que se llamó así porque su efecto es lavar, limpiar y refrescar los intestinos. La palabra clíster aparece recogida en el diccionario 46 años más tarde y procede del griego, que significa lavar. En su definición decía medicamento que ayuda e instrumento que sirve para administrar ayuda. Ayuda es lo que pido yo. En 1817 el diccionario se desmelena, y dice que la lavativa, atentos, lo mismo que ayuda o clíster, por el instrumento con que se administra el agua por la parte posterior, por la única parte posterior por la que se puede administrar algo. No, de verdad, en serio. No. Me he perdido. ¿Qué se administra en la parte posterior de dónde? El agua. O sea, la pera tiene una goma. La goma va por la parte posterior. Y por ahí pasa el agua. Sí. Y es el diccionario como que deja muy claro que por la única parte posterior por la que se puede administrar algo. Ya. Bueno, yo voy a decir una cosa, ahora ya en serio, como el otro día. Lo mismo. Entre posterior y anterior siempre me lío. Mira, vamos a ver, porque somos un programa de mucho éxito de audiencia y nos lo aguantan todo. Pero realmente yo estoy convencido que cuando el director de la emisora escuche el programa de la semana pasada, ya lo ha escuchado, y el de esta semana, va a llamarnos la atención. Sí. Bueno, os pues la va a ya me llamar tirará o no, de lo las va a llamar a orejas. vosotros. No, ¿por qué no se puede estar todo el día con culos, con lavativas, con Pero no sé qué? yo con mocos, estas- Mocos. A mí me gustan los mocos. Bueno, en Sí, fin, también. de verdad, en serio, ¿no? Y esto es un programa además que incita a aprender, es un programa cultural. Yo Pues no- eso, la palabra no entiendo. lavativa ya no se usa. Tú escúchale a Manuel, verás. Sí, bueno, en resumen, A ver. enema es lo mismo que lavativa, clíster o ayuda, pero bueno, queda más bonito, queda ¿Más más elegante. Sí. Sí. Sea como sea, a los pacientes hay que explicarles que se les va a realizar una prueba médica con contraste que no es dolorosa ni agradable, por supuesto, y sin embargo tiene un nombre bastante limpio, que es lavativa. Lavativa, el que lava. Claro. Las lavativas se compran en las boticas. Y botica es igual a farmacia, laboratorio o despacho de medicamentos. Botica comparte origen con la palabra bodega. Nunca lo hubiese pensado. Claro, Ni- bo. Al proceder las dos del griego, bodega llega al castellano a través del latín apoteca. Botica viene del griego bizantino apotiki, depósito, almacén. Aún en 1611, la botica era la tienda del boticario y también la del mercader, donde se vendían los paños, las sedas y otras mercaderías. En el siglo XV fue cuando empezó a especializarse la palabra botica para designar a la farmacia. Curioso. Vamos con un chascarrillo un poco Ay, sí, divertido. por favor. Venga. En Covarrubias no se conocía el origen griego de la palabra botica y se inventa una etimología que es popular claramente diciendo que botica viene de bote, de vaso, de un vaso de barro que es vidriado, redondo y alto, que da nombre a los boticarios, porque en los vasos conservan los ungüentos, olores, los electuarios y conservan drogas y especies. Covarrubias, precioso, por cierto, pueblo de la provincia de Burgos. Es un sitio maravilloso, antiguo. Por si al caso nos escucha algún burgalés, que sepa que tenemos un recuerdo para su provincia. Y bueno, en España hay unas 150 personas, para que veamos cómo acaba afectando esto, que tienen como primer o segundo apellido botica. Bueno, en un principio Covarrubias desconocía el origen griego de la palabra botica, pero describe los albarelos o frascos de farmacia de una forma exacta. Y en la farmacia de la Reina Madre, en la calle Mayor 59, aquí en Madrid, podemos admirar estos preciosos y antiguos botes. Resulta que esta farmacia de la Reina Madre es la más antigua de Madrid. Y en el sótano, aparte de conservar todos los frascos y la balanza, todo lo que usaban para componer las fórmulas magistrales, tienen recetas escritas por Cervantes. También Fíjate. en el sótano hay un pasadizo que une la botica de la calle 59, de la calle Mayor Los 59, con el Palacio Real. Ajá. Sí, sí. En esta farmacia puedes entrar a hacer fotos, no se enfadan aunque no compres. Están hartos de recibir a los turistas y que hagan eso.
A ver si de paso les compras un ibuprofeno. Bueno, don Emilio Porta. Venga, Hola. nos queda Hola. un minuto y Hace medio. unos días me preguntaste por el Sí. origen de la palabra paripé. Sí, Hoy te vamos a dar un verde a ver, a tu loable e inquieta curiosidad. a ver. Paripé es una situación fingida, una simulación pura y dura o un acto hipócrita. Paripé equivale a expresiones como darse el tono, tirarse el moco, hoy va la cosa de mocos. Dale, oí. Mira, esta expresión me encanta. De dinero ando escaso, ahora de guapo me paso. O llevar todos los faroles prendidos. La divertida palabra paripé procede del caló Ah, sí. rapuipé, que significa cambio o trueque. Según parece, en los cambios y en los trueques hay más paripé que nunca se habló en carnaval. Mira, muy interesante. Muy Bueno, interesante. chicos, pues ya se nos acaba el tiempo, queda alguna del tintero, pero tenemos que hacer otro día un tutti frutti de restos de ratones. No, sacamos siempre cosas nuevas. Yo, hombre. pero yo quiero decir también una palabra muy bonita que me ha enseñado mi hijo esta semana. ¿Ah, sí? Sí, me la ha ¿Cuál? enseñado. ¿Cuál? Y me ha dicho incluso lo que significa, y no es broma. Bien, No, te creemos. Todo lo que se nos lo digas dedico, de Raúl, te lo creemos. se lo dedico a mi hijo. La palabra es... A Raúl Álvarez, que es tu hijo. Eso es. Que tiene además 6 años. La palabra es hipopotomonstruoesquipedaliofobia, que significa fobia a las palabras largas. Qué bárbaro. Vale, pues me ha costado toda la semana ser capaz de pronunciarlo. El que quiera intentarlo, hipopotomonstruoesquipedaliofobia. Eso es Por peor que Dios. supercalifragilístico. Oye, lo de espialidoso. Raúl, Mucho aparte peor, de mucho peor. escribir libros a los 5 años, como escribió el libro, y de todo, es que es un niño de verdad, una inteligencia absolutamente excepcional. Y realmente esto ya es el colmo. Es para comérselo a Pues sí. besos. Sí, sí, Esta es semana me ha alucinante. enseñado eso. Así que bueno, muchas gracias Teresa Bedul, Y Jota. gracias Manuel Muchas Cano. gracias. Vamos 30 segundos, solo 30 segundos a publicidad y continuamos con Tema Lunáticos. Una serie de extraños sucesos aparentemente inconexos que han provocado varias muertes parecen estar relacionados con un misterioso juego online. En una convención de la ONU dedicada al cambio climático se produce un ataque invisible en el que mueren cientos de políticos. Pero, ¿quién está detrás de todo ello? El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela de suspense con temas de actualidad como son la privacidad y la escasa seguridad que ofrece hoy día Internet. El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela publicada por Ediciones Atlantis. Ya a la venta. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, quería haber entrevistado a Teresa Bedul, pero no se deja. Entonces, como no se deja, voy a estar todos los programas uno detrás de otro hasta que lo consiga, porque creo que Teresa Bedul merece una entrevista. Y La bueno, venía. Quienes merecen, yo te doy las gracias, pero educadamente declino la invitación. Ahora digo a los oyentes que los verdaderamente interesantes sois Jota y Emilio. ya, pero bueno, No, pero no. Bueno. No te vamos a subir el sueldo por eso. No. No hace falta. No, ya Yo sabemos que no con hace el falta. cariño Ya que lo os sé, tengo es ya lo sé. bastante. No, pero que no. Realmente, Porque me tenéis, no, vaya. yo ahora voy a decir por qué quiero Jota hacerte una entrevista. Primero, eres fundadora de una organización tan importante como Médicos del Mundo en París. Luego eres médico, luego eres escritora, luego has conocido en persona y tienes muchas anécdotas a Teresa de Calcuta. Pero bueno, también he conocido a otras personas. muchas que más has trabajado, personalidades. y Has has trabajado trabajado. allí, Ya. has estado en la India, en África, en montones de sitios trabajando. Eres una persona cultísima, eres una persona muy valiosa. Me están Y- súper Y por lo tanto, Ahora sí que titubeo. aunque te niegues a la entrevista, algún día la tendremos. ¿Verdad, Jota? Sí, lo conseguiremos. Bueno, ya en Tema Lunáticos, junto a Emilio Porta y Gabriel Montevado, seguimos con otro de los temas curiosos e inquietantes que muy pocos conocen, los espías psíquicos, los espías de la mente.
Sí, espías psíquicos, he dicho, y aunque pueda parecer que nos hemos vuelto locos de nuevo, cosa que realmente cada semana nos ocurre en Sí, es que no Planetas es y de nuevo, es Atlántidas. continuado. Sí, cada semana estamos peor de la cabeza. Recordemos el film Los Pero hombres... tenemos cabeza. Sí, porque tenemos boca, si no... recuerden el film Los hombres que miraban fijamente a las cabras para ver que de humor no tiene tanto. O sí, vamos... bueno, cuando veamos que durante la Guerra Fría la DIA, Agencia de Inteligencia de la Defensa, y la CIA iniciaron un programa, ya he dicho que Estados Unidos destinó $20 millones, que ya está bien, para investigar sobre la visión remota, una especie de espionaje telepático. Así que buenas tardes, querido Emilio Porta. Buenas tardes de nuevo, querido J. Y buenas tardes, Gabriel Montevado. Un saludo a todos. Bueno, Bien, y ahora que empiezas tú. empiezo yo. Venga, empieza Pero ya tú. sabéis que este programa, aunque teóricamente lo llevo yo, puede interrumpir cualquiera. Me encanta Esta que se sección. interrumpa. Bueno, ya lo sección. sabes. Esta sección, sí, Interrumpe, efectivamente. lo mismo que hacen con Interrumpir. nosotros, Sí, vamos a eso, vengarnos. interrumpir, porque además esta vez es muy de interrumpir el tema, porque vamos a hablar de un tema muy serio, como ha dicho J. Bueno, serio. A Muy ratos, serio, a a ratos. ratos. Sí, pero a mí me parece muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la mente y con el psiquismo me parece absolutamente fundamental, y además, muchas veces lo hemos dicho todavía, no sabemos todas las potencialidades reales del ser humano, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con Gabriel, ¿eh? Bueno, Venga. Gabriel ya lo has presentado, aparte es un colaborador habitual nuestro, por lo tanto, sí, voy a decir que evidentemente es un escritor magnífico, tanto de novela policíaca como también es un historiador espléndido, sabe muchísimo de muchas cosas, pero yo no sabía que sabías también de psiquismo. ¿Sabes mucho de psiquismo? Porque lo vamos a hablar aplicado, pero cuéntanos un poquito esto del psiquismo que es, primero. Bueno, vamos a hablar más que de espías psíquicos. Lo primero que hay que hablar es de la visión remota. ¿Qué es la visión remota? La visión remota es la capacidad que tienen algunas personas de, sin moverse de un lugar físico, ir a otros lugares con la mente. Bien en el tiempo actual, incluso hay algunos que son capaces de ver el pasado, el futuro. Eso aplicado a servicios de espionaje ya veremos cómo se desarrolla. En la paranoica época de la Guerra Fría, claro, hay que tener en cuenta eso, porque en la Guerra Fría todo valía, absolutamente todo. Para empezar, después de la Segunda Guerra Mundial, había criminales de guerra que fueron juzgados en Alemania, como todos sabemos, y ejecutados, y había otros criminales de guerra que tenían información valiosa, tanto técnica como de inteligencia, que no sufrieron esa suerte. Por ejemplo, la operación Paperclip americana se llevó a científicos y gente de los servicios de inteligencia que eran criminales de guerra algunos, se lo lleva a Estados Unidos, y la Unión Soviética hizo exactamente lo mismo, o sea, no había muchos escrúpulos y no lo siguió habiendo a lo largo de la Guerra Fría. Hay que ponerlo todo en ese contexto, porque si no, no lo entenderemos. Y en la competencia que había en esa época entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, o si lo queremos ver, entre los dos bloques, ¿no? El occidental y el bloque comunista. Sí, dos bloques que curiosamente estaban unidos como países de cabecera en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, pero a partir justo de la paz prácticamente se empezó la Guerra Fría, se empezó el reparto de países, se hizo el famoso muro de Berlín, porque es una ciudad que quedó aislada dentro de lo que era la parte dominada por los rusos, ¿no? Y empezó realmente la otra lucha de poderes, y en esa lucha de poderes está en la Guerra Fría, hay espionaje y ahí entra esto que tú dices, de alguna manera. ¿Cómo entra? ¿Y quién fue el principal protagonista científico que de alguna manera empezó con este tema? Bueno, esto hay que decir que en las universidades americanas y de otros países del mundo, el estudio de la parapsicología como tal no está vetado, cosa que sí ocurre, por ejemplo, aquí en España. Pero en las universidades de Estados Unidos, concretamente sobre todo en la de Stanford, en Palo Alto, en California, pues no estaban vetadas los estudios de parapsicología. Y hay físicos refutados, como por ejemplo Russell Tarr y Harold Pulford, que eran físicos, uno se dedicaba a la láser sobre todo, el otro es una eminencia física también, que se dedicaron al mundo de la parapsicología. Esta gente
gente empezó a estudiar a gente que estaba dotada con este tipo de peculiaridades, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entre ellos a uno llamado Ingo Swann, que es fundamental para toda esta historia de la visión remota y del espionaje psíquico. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Sí, pero no importa, todavía, vamos mezclando, ¿no? porque es que el tema es tan apasionante que lo estamos haciendo Sí, así. bueno, Emilio, no me descuadres. No te descuadro, que, no te que descuadro. yo me pierdo muy No, rápido. pero vamos, no tienes ningún problema. Si tú necesitas un orden concreto, pues nada, sigue lo tuyo. Hacerme Y habla tú, preguntas, si habla tú. queréis, hacerme unas preguntas. Claro, es Si que hay queréis muchas seguir un orden. preguntas. Sí, bien, Venga, bien. vamos por Bien, orden, pues vamos por el Emilio. tema del proyecto Por Puerta fin. de las Estrellas. ¿Puede un proyecto gubernamental de un país como Estados Unidos realizar misiones de espionaje psíquico en todo el mundo? ¿Qué es el proyecto Puerta de las Estrellas? Que en inglés es Stargate. Pues como bien dice el nombre, es precisamente poner en práctica las personas que tienen visión remota, que hemos dicho lo que es, ponerlo al servicio de los servicios de inteligencia, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué hacía esta gente? Bueno, pues personas especialmente dotadas como Ingo Swann, lo que hacían era que en una habitación sellada, completamente sellada, para que se relajaran y se concentraran, les daban unas coordenadas en un mapa y eran capaces de ver, sin moverse de allí, estamos hablando, sin moverse físicamente, sino viajar con la mente, ver lo que había en esas coordenadas. ¿Cómo se hacían las primeras pruebas para ver si esta gente era válida? Pues bueno, se le daban unas coordenadas controladas que ellos no conocían. Se les daban unas coordenadas de sitios que la gente que les examinaba sí que sabían lo que había, y entonces se hacía la prueba así. Para que no hubiera tongo. Exactamente, hasta que una vez ocurrió que un agente de la CIA le dio a Ingo Swann unas coordenadas de la casa de campo de un amigo, y entonces se las dio equivocadas. Sin que él se diera cuenta, se las dio equivocadas, y claro, lo que contestó el psíquico, el vidente, fue que veía una alambrada con unas medidas de seguridad y unas antenas de radar. Claro, el otro le había dado, se supone que le había dado las coordenadas de la casa de su amigo, pero claro, se las había dado mal. ¿Y qué le había dado? Le había dado por equivocación una base secreta de seguimiento de satélites, nada menos. Claro, eso convenció realmente. Claro, si yo te doy por equivocación unas coordenadas, da la casualidad, porque también dio la casualidad, de que hay algo curioso en esas coordenadas, y tú vas y lo adivinas, y ni siquiera la persona que le había dado esos datos, esa coordenada, sabía que existía esa base allí, porque ni ella lo sabía. Da que pensar, ¿no? Sí. Claro. Oye, ¿no asusta un poco todo esto de la capacidad de leer la mente o de ver espacios y ver cosas y tal? Es que es increíble, o sea, para porque, los primero que ocurra y que decir, sea verdad, ¿no? La ciencia canónica no acepta esto, por supuesto, lo discute, no todos, pero la mayoría. Y luego hay que decir, claro, estamos hablando, insisto, es que es fundamental el espacio temporal, estamos hablando de la Guerra Fría. Por ejemplo, en la Guerra Fría valía, como he dicho, ha habido experimentos tanto de rusos como de americanos con drogas. Os sonará, o a alguno de los oyentes le sonará MK Ultra, que era un experimento que hizo la CIA y seguramente el KGB también. Por cierto, es el KGB, no la KGB, porque traducido es Comité para la Seguridad del Estado, luego es masculino. Bueno, lo hicieron para controlar las mentes, por ejemplo, en interrogatorios con drogas determinadas, LSD mezclado con algunas cosas mal, y cuando pasaron de los interrogatorios a rayar las mentes, a controlarlas de verdad, para intentar crear lo que ellos llamaban un candidato manchú, y le llamaban así porque era una persona programada, digamos, para cometer asesinatos, una especie de zombie. Qué fuerte. Sí, estuvieron trabajando en eso. Yo creo que no lo lograron. Hay gente que dice que sí. Y hablan, por ejemplo, del asesinato de Robert Kennedy. Sí. Cuando se refieren a este tipo de gente. Yo creo que no. Pero bueno, pero estuvieron trabajando en ello. Cuando un servicio de inteligencia dedica tiempo y dinero a esto es por algo. También podría ocurrir que fuera desinformación. O sea, que el KGB distribuyera la información de que estaban trabajando en este tipo de cosas para que la CIA se gastase dinero
y desperdiciara su dinero en cosas que sabían. Esto nunca se puede saber. Lo que sí es cierto es que hay documentos oficiales de la CIA, del KGB, por supuesto, no tenemos nada por el secretismo soviético y demás, pero hay documentos que se han desclasificado de la CIA que dicen que el proyecto Stargate existió, y otro proyecto parecido que se llamó Scanate también, escaneo, y eran de visión remota, la visión remota no era ver en realidad. O sea, el término visión se hace para simplificar. Sí. Esta gente lo que hacía era percibir más que ver. Estaban en la habitación sellada, les daban las coordenadas, ellos se trasladaban con la mente al lugar que les habían dado, y ellos lo que tenían es sensaciones, a veces flash, ¿no? Pero no era una visión como la entendemos físicamente y normalmente. O sea, lo que hacían era percibir. Por ejemplo, si les habían dado como prueba un hospital psiquiátrico, ellos percibían la angustia del lugar. Sí. Y luego hay que decir que todos no servían para todo. Había gente especializada en encontrar a personas raptadas o secuestradas. De hecho, vamos a hablar luego, te vamos a preguntar sobre ese tema. Estaban un poco especializados, todos no servían para todo. O sea, unos eran buenos para localizar instalaciones, otros eran buenos para localizar a personas, por ejemplo, rehenes de grupos terroristas o lo que fuera. Y todos sí tenían en común que era localizar desde un lugar físico estable, viajar con la mente y localizar o bien a personas o viajar a zonas del planeta. Y luego me preguntaréis por un experimento concreto que ya sale del espacio. El SWAN, ¿no? Sí. Que visitó el planeta, Sí, una sonda del planeta Júpiter. SWAN, una sonda psíquica, sí. ¿no? Cuéntanos bueno, eso. no, después, lo dejamos para después. Para después. Vamos a seguir. Bueno, por cierto, Gabriel, ¿qué papel jugaron los directores de el, entre comillas, gran hermano psíquico? Sí. Hablamos de Russell Targ, físico y escritor, y de Harold Pazov. Sí, bueno, lo ha comentado un poquito antes. Sí, pero ¿no? lo he comentado, bueno, pero son fundamentales. Un poquito que lo amplíes, ¿no? Ellos son los que inician los experimentos con Ingo Swann y con más gente. Sí. Los experimentos que hacían eran que tenían sentado al personaje en cuestión en una sala sellada y controlada, y por encima de él, en sobres cerrados que él no podía conocer, pues tenían figuras, los típicos experimentos estos de parapsicología de que se hacen de telepatía y telequinesia y todas estas cosas. Y él tenía que, entre comillas, adivinar lo que había dentro, ¿no? Entonces, ellos van más allá, empiezan a experimentar también con la visión remota, y ellos son los que proponen al gobierno de los Estados Unidos llevar a la parte práctica toda esta... Y es de ahí, por ellos es por los que la DIA primero y la CIA luego hace este tipo de experimentos, porque os tenéis que dar cuenta de la práctica que tenían estos experimentos. O sea, un señor que está sentado en una habitación podía identificar una base de misiles de la Unión Soviética, o podía ver lo que hay dentro de un hangar, sí, qué tipo de avión o qué submarino. De hecho, hubo una prueba en el que tenían que ver un submarino y ellos dijeron dónde estaban las toberas de los torpedos y de los lanzadores de misiles intercontinentales, ¿no?, de los submarinos, y estaban tan avanzados los soviéticos que cuando lo dijeron, las personas que estaban allí no le creyeron, dijeron, eso se lo está inventando. Bueno, pues posteriormente, por confirmado por otros medios de espionaje, se confirmó que sí, que esos submarinos existían realmente, como los habían descrito. Iban muy avanzados a su tiempo, pero existían. De hecho, la Unión Soviética siempre, en ese tema concreto de submarinos nucleares, siempre fue un poco por delante de los Estados Unidos. Que hay personas con lo que llaman personas con poderes, eso se habla de personas con poderes y tal, y con una capacidad mental especial y tal, eso existe, y además sabemos que evidentemente todavía estamos que algo hay, pero claro, estamos en un programa que nos están escuchando y de alguna forma no podemos emitir meras opiniones, ¿no? Sino que tenemos que decir, este caso, es decir, ¿qué base científica hay probatoria de todos estos elementos, Gabriel? Base científica, ya he dicho que la ciencia canónica no lo acepta. Ya, ¿y la ciencia no canónica? Sí lo acepta. Lo que ocurre es que aquí hay que decir, como hacemos los escritores cuando escribimos novelas de temas peliagudos, ¿no? Sí. Y decimos, el autor de este libro no puede afirmar ni negar. No, sí. Esa es nuestra posición ahora mismo. Nos limitamos a contarlo.
Nosotros no. Esto existió. Ya he dicho que hay documentos de la CIA que lo confirman, que esto existió. Hombre, que hay telepatía existe. Hemos vivido episodios incluso normales de telepáticos, de comunes incluso, que se produce. Claro, evidentemente el cerebro emite ondas. Estamos viviendo el mundo en campos energéticos, ¿no? Y al vivir en campos energéticos, esas ondas, el problema es que esas ondas existen y por lo tanto los impulsos existen. Otra cosa es la traducción de esas ondas. Eso es lo que, de hecho, vamos, es decir, estamos viviendo un mundo mágico. En la Edad Media habrían quemado a alguien que dijera que se podía ver en un televisor lo que está ocurriendo en el otro extremo del planeta, ¿no? O sea, quiero decirte que esto está así. A través de las ondas electromagnéticas eléctricas transmitimos imágenes, transmitimos cosas. No es de extrañar, por tanto, que el cerebro como un aparato, ¿no?, emisor pueda emitir cosas y se puedan captar. Eso es lo que de alguna manera pienso que podría ser. ¿Tú qué dices? Hay dos teorías. Hay una que dice que son una especie de viajes astrales, alguien que sale de su cuerpo y llega. Y hay otros que dicen que lo que hace en realidad la visión remota o el psíquico en ese momento es conectar con alguna de las mentes que están en el lugar. Con las emisiones de ondas de las mentes. Bestial, claro, vamos, sí, a muchos kilómetros. A lo bruto. Exactamente. Eso son teorías todo. Aquí ni negamos ni afirmamos nada, nos limitamos a decir que es absolutamente cierto que existe, que la DIA y la CIA hicieron estos experimentos, igual que se hicieron otros. Sí. Igual que MK Ultra está más que demostrado y que se intentó lo del candidato el candidato Manchú, que acabamos de hablar de él. Eso existió. Y no cabe duda de que el KGB lo intentó también. Y que esto no es solo cosa de los Estados Unidos. Se está utilizando en investigación policíaca. Tú cuentas un caso, me contabas antes off the record, el tema del caso de Anabel Segura, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, pues discípulos. Sí, porque si no vamos a hacer una... Sí, tenemos tiempo. No hay que preocuparse. Bueno, vamos, 30 segundos a publicidad. Solamente 30 segundos y continuamos hablando de espías psíquicos. Venga. Una serie de extraños sucesos aparentemente inconexos que han provocado varias muertes parecen estar relacionados con un misterioso juego online. En una convención de la ONU dedicada al cambio climático se produce un ataque invisible en el que mueren cientos de políticos. Pero, ¿quién está detrás de todo ello? El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela de suspense con temas de actualidad como son la privacidad y la escasa seguridad que ofrece hoy día Internet. El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela publicada por Ediciones Atlantis. Ya a la venta. Bueno, continuamos hablando de espías psíquicos. Bueno, Emilio, tú ibas a preguntar. Sí, yo voy a preguntarle luego lo del tema en España como tal. Pregúntale tú lo del visita a Júpiter. Sí, pregúntaselo tú eso mejor. Sí, ¿seguro? Sí, seguro. Venga, bueno, pues el 27 de abril de 1973, en otro experimento extraordinario, Swan supuestamente visitó, entre comillas, el planeta Júpiter en una sonda psíquica. ¿Qué significa? ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, y los resultados, desde luego, son espeluznantes. Pues es un experimento totalmente controlado por científicos de visión remota, que no fue en el planeta Tierra, que salió del planeta. Y entonces lo que parece ser es que Ingo Swann describió cosas que en ese momento no se conocían del planeta Júpiter, que nos confirmó luego la sonda Voyager, que fue posterior a esto. Que es que Júpiter tiene un anillo de asteroides más pequeño que Saturno, pero que lo tiene, y entonces ni se veía ni se conocía. Y además dio datos sobre la atmósfera de Júpiter que luego se han confirmado. Entonces, claro, ¿se puede creer o no se puede creer en esto? Puede que el señor Ingo Swann pues se tirara un triple, como normalmente se dice, ¿no? Y le saliera bien y metiera el triple. Pero claro, no me digáis que no es para pensarlo. Es una casualidad muy fuerte. La sonda Voyager llegó muchos años después y confirmó lo de los anillos, ¿eh? Sí, sí. Y él ya lo dijo. O sea, ¿cómo sabía este señor? Claro, es complicado. Claro, esto enlaza un poco también con el tema de las profecías de algunos que sí se han cumplido de alguna forma, de algunos
gente que ha hecho profecías. Pero eso es otro tema para otro programa, sí. Bueno, ya. Bueno, el caso es que esto sí tenía aplicación práctica en el espionaje, Sí. aunque hay que decir que esto se confirmaba luego por otros medios. O sea, si un señor decía que en determinadas coordenadas había una base de misiles soviética, pues inmediatamente se enviaba un satélite, un avión espía o lo que fuera, o se intentaba confirmar por un agente. O sea, esto era una herramienta más del espionaje, no era la única. Fijaos, por ejemplo, cuando los israelíes bombardearon una instalación nuclear de Siria, primero, lógicamente, mandaron a un equipo del Sayeret Mezcal, de operaciones especiales israelíes, a confirmar que efectivamente en esa base, que parecía una instalación nuclear, lo era de verdad, antes de bombardear. Claro, no iban a bombardear aquello alegremente, y entonces lo que hicieron los soldados de operaciones especiales es deslizarse a la entrada de la base, vigilada por muchas patrullas, arriesgando su vida, coger muestras de la tierra próxima a la base y del agua. Y ahí confirmaron efectivamente de que había radioactividad, y entonces ya después bombardearon las instalaciones, y era cierto que ahí Siria estaba construyendo su futura bomba atómica, que no pudo llegar a construir debido al bombardeo. O sea, me refiero, esto es simplemente una herramienta más. ¿Siria? Siria. Luego ocurrió con Irak también. Claro, es que pero primero fue Siria. Sí. Es curioso. Y ahora, claro, quien está en el punto de mira es Irán. Ya. Pero bueno, es más complicado con Irán. Bueno, vamos a pasar a España. Es decir, porque en España se ha utilizado esta técnica en un caso muy concreto, muy conocido además, porque bueno, la propia policía, los investigadores policiales, pues quieren utilizar también todo lo que está a su alcance y las posibilidades para resolver algunos casos que son difíciles, ¿no? Bueno, cuéntanos. La policía oficialmente a lo mejor no, pero cuando la policía está desesperada, hay veces que utilizan videntes, lo digan o no, y hay veces que han ayudado. Lo que pasa es que aquí también hay mucho fraude. Todo el mundo no... hay gente especialmente dotada y parece ser cierto, pero no todo el campo no es orégano. Entonces, aquí se sabe concretamente que en el desgraciado incidente del secuestro de Anabel Segura, que luego la mataron, la asesinaron, pues se llamó a discípulos de Ingo Swann, precisamente, acompañados por una psicóloga o psiquiatra. Viajaron aquí, y antes de que se supiera que, por desgracia, Anabel Segura había sido asesinada, ellos ya dijeron que estaba muerta. Claro, la familia y colaboradores los echaron con cajas destempladas. Ya, ¿no? Me parece que también había una gran probabilidad de que estuviera muerta. Sí, no, pero ellos lo confirmaron, y luego se supo que sí, porque la voz esta de la persona que había suplantado su voz y tal. Pero esto ocurrió en la realidad. Y luego hay casos del padre Pilón, que era un psíquico, era sacerdote, muy conocido, que es el fundador del grupo ETA. Sí, él era un parapsicólogo muy conocido, muy sí. importante. Sí. Y serio, muy serio, igual que el grupo ETA. Yo recomiendo, era jesuita, sí, por cierto. A los oyentes que les gusten estos temas, yo les recomiendo que entren en la página web del grupo ETA. Son gente muy seria, Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y algunos más, que fundó el padre Pilón. Y el padre Pilón lo que utilizaba es el péndulo, también utilizando un mapa. A ver, cuando esta gente utiliza un péndulo o una bola de cristal, no es que vean en la bola de cristal. Ellos esto lo utilizan para concentrarse. Sí. O sea, ellos ven en su mente. O sea, la bola de cristal y el péndulo les ayuda a la concentración que necesitan. Sí. Bueno, pues el padre Pilón, en algunos secuestradores de ETA, la Guardia Civil, me lo imagino al hombre por los campos de Euskadi, detrás de una patrulla de la Guardia Civil, debe ser curioso, no creo que llegara tanto. Era un cura clásico, llevaba sotana, estas cosas hasta abajo. Y intentó localizar a algunos secuestrados, y no llegó a hacerlo, pero por los pelos, porque sí que dio con cuevas y sitios donde habían estado hacía poco tiempo atrás. O sea, esas cosas. Y el padre Pilón era una persona bastante seria con estos temas. Sí, algo hay. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. La visión remota parece increíble, pero yo no sé si es cierto. A mí no me parece tan increíble. Yo creo que hay personas con capacidades especiales capaces de captar sensaciones y cosas, historias que reales y que suceden a distancia. Yo sí, eso sí que sí lo creo, sí. Bueno, pero lo que es increíble es que se gastaran $20 millones de la época en esto.
Eso quiere decir... Que estaban convencidos. Sí, y es que, es más, la Unión Soviética, cuando hacía este tipo de experimentos, no se planteaba si la parapsicología era cierto o no era cierto. Lo daban por supuesto. Sí. O sea, ellos sabían que no tenían nada que perder por investigar en estos temas y lo hacían. Más cuando ellos, el tema religioso en la Unión Soviética o espiritual estaba dejado de lado totalmente. En aquel momento sí, sin embargo ahora hay una potencia espiritual brutal, ¿eh? En Rusia. Yo estaba allí, lo conozco y vamos, ahí curiosamente, lo dije ya en un programa, el fervor religioso que hay en Moscú en este momento y en San Petersburgo, en las grandes ciudades, es incomparable al que hay en Occidente, ¿eh? Incomparable. Bueno, pues en aquella época no lo había y sin embargo se sabe que se hicieron también este tipo de Lo había, experimentos. pero oculto, soterrado. Sí. Bueno, el caso es que esto existió. O sea, no hay ninguna duda de esto. Y que el experimentos de parapsicología en el bloque del Este se hacían en la Unión Soviética, se hacían en Checoslovaquia, se hacían en Bulgaria, en muchos sitios. Bueno, en Rusia había una tradición, acordaros de Rasputín y toda la historia de los zares, y es que había una tradición ya de videntes, ¿no? Antiguo, ¿no? Habría que hablar alguna vez de Rasputín porque es curiosísimo. Pues bueno, mira, pues te emplazamos a hablar de Rasputín. Sin problemas. Para otro programa. Vale, te lo puedes preparar y fenomenal, Gabriel. Gracias como siempre, querido Emilio Porta. Hoy además me has chinchado muy poquito. He sido muy comedido. Hoy te has portado muy bien. Gracias, Gabriel Monte. Gracias a vosotros. Creo que una vez más hemos conseguido un programa muy interesante. Y bueno, anunciar, por cierto, también que para la semana que viene, si va todo bien, vendrá el doctor José Cabrera, médico psiquiatra, doctor Cabrera, para hablarnos del asesinato de Marilyn, el asesinato de Lincoln, de la labor de un forense y bueno, como siempre, aquí en Planetas y Atlántidas. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego a todos. Una serie de extraños sucesos aparentemente inconexos que han provocado varias muertes parecen estar relacionados con un misterioso juego online. En una convención de la ONU dedicada al cambio climático se produce un ataque invisible en el que mueren cientos de políticos. Pero, ¿quién está detrás de todo ello? El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela de suspense con temas de actualidad como son la privacidad y la escasa seguridad que ofrece hoy día Internet. El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta. Hola, me llamo Raúl Álvarez Resta y escribí mi primer libro con 5 años, pero ya he cumplido los 6. Y se titula Dragones en la selva. Y ya a la venta en las mejores librerías. Es un libro de fantasía para niños de 5 a 9. Y recuerden, Dragones en la selva. Hay libros que cambian una vida y se conservan para siempre. Contrapensamientos, de Emilio Porta. Un pequeño gran libro editado por Ediciones Atlantis que te ayudará a ver un poco más allá y mejor las cosas que te rodean. Contrapensamientos, un pequeño gran libro que te hará ver todo con otra perspectiva. Pídelo en las mejores librerías. Cada página te abrirá nuevos horizontes. Contrapensamientos.